Un saludo desde el puerto Sagunto de Valencia de nuevo. Hoy seguimos con la tercera entrega de la serie 7Q5 No es del Evangelio de Marcos. Bienvenidos una vez más al canal Dragon Art 666. Grüße nochmal an Nico und Marina und sonstige Bekannte und Freunde aus meiner alten Heimat. Gracias una vez más por asistir y recordaros que aquellos que aún no os habéis suscrito a mi canal lo hagáis, le deis a la campanita para que se os avise cuando cuelgue contenido nuevo. Si os gusta, le dais a la manita del like y si dejáis comentarios, mejor que mejor. Y también os agradecería que compartáis este contenido o este canal con vuestros contactos en las redes sociales. De nuevo os pongo en antecedentes. En las entregas anteriores, cuyos enlaces aparecerán al final de este vídeo para que podáis acceder fácilmente a ellos, habíamos visto qué es lo que dice realmente la inscripción de la ánfora catalogada como KHQ24 de la cueva 7 y cuál fue el origen de la arcilla con la que ésta fue fabricada, así como el lugar donde se debió fabricar este objeto destinado a albergar víveres, pero que por la urgencia de esconder los textos sagrados de los romanos a raíz de la guerra judía contra el imperio y el avance de las tropas romanas, estos utensilios hicieron la función de albergar esos escritos para ser depositados en las cuevas que están situadas cerca del asentamiento de Kiryat Qumran. Y se pudo conocer la procedencia de la arcilla y el lugar de manufacturación gracias a dos análisis químicos independientes a los que fue sometido la ánfora. Y esto descartó la hipótesis donde algunos especulaban de que ésta, por tener una forma inusual de fabricación en comparación con otras ánforas de Qumran, pudo proceder de Roma. Para ello, aportamos a modo de vista de pájaro algunas capturas del informe de los análisis y ofrecimos hacer llegar por email el informe completo a quien lo solicitase para estudiarlos. Como anticipación, el capítulo anterior finalizaba anunciando que una siguiente entrega, es decir, en esta, nos ocuparíamos de la aportación de Carsten Peter Thiele, al quien el compañero Javier Salazar presentó como un gran papirólogo de gran renombre. Pues bien, para finalizar este preámbulo, vamos a entrar ya de lleno a observar los trabajos más llamativos de Carsten Peter Thiele, no solo en referencia al fragmento 7Q5, sino también referente a otros objetos de estudio, para que nos hagamos una idea hasta qué punto este erudito puede ser considerado un gran papirólogo de gran renombre en concreto o un gran estudioso en general. No es que pretenda incurrir en la falacia ad hominem, donde lo que se busca es atacar a quien argumenta y no a los propios argumentos, pero creo que en este caso no estará de más conocer otros trabajos polémicos del papirólogo. E incluso podríamos también objetar que cuando se le coloca epítetos grandilocuentes, se está incurriendo al ad hominem inverso, donde más que considerar su argumentación, se considera su supuesto renombre. Un dato a tener en cuenta es lo publicado por The Telegraph el 24 del 12 del 2004, donde dice lo siguiente: la fe estaba en el corazón de la vida de Thiele. Siempre anglófilo, fue miembro de la Iglesia de Inglaterra y nadie que lo conociera bien se sorprendió cuando fue ordenado sacerdote por el reverendo John Kierham, obispo de las Fuerzas Armadas en 2000. Su trabajo pastoral con las tropas británicas en Paderborn y la comunidad británica de 14.000 hombres en la ciudad precedió durante mucho tiempo a su ordenación, y él y su familia dedicaron incontables horas a esta tarea, especialmente cuando los soldados de la guarnición estaban en la línea de fuego en los Balcanes. Igualmente, hay una entrevista que le hizo la periodista Susanne Redisch a Carsten Peter Thiele en el matinal Das Gespräch, en un canal de televisión alemán Bibel TV, bajo el título ¿Kann man noch an die Auferstehung Jesu glauben oder nicht? ¿Se puede creer aún en la resurrección de Jesús o no? Sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, Carsten Peter Thiele pretende argumentar desde la investigación histórica que la resurrección fue un hecho histórico y que el cuerpo de Jesús resucitado fue un cuerpo real, físico y no un espíritu.
Siento tener que sospechar que, como ocurre con O'Callaghan, también con Carsten Peter Thiele pudieron más sus convicciones confesionales que no el trabajo metodológico puramente científico. Y por si hubiese algún crítico, normalmente de corte fundamentalista, que me quisiera acusar de un sesgo mío personal por no querer tener en cuenta supuestamente los trabajos académicos de aquellos que son de corte confesional, la realidad es que no es así. Y por poner un ejemplo de los muchísimos que podía poner, valga precisamente para este caso el estudioso que es mencionado por el compañero Javier Salazar, el estudioso Florentino García Martínez, uno de aquel grupo de estudiosos de segunda generación que tuvieron el honor de ser seleccionados para trabajar en la investigación y la traducción de los rollos del Mar Muerto. Pues bien, Florentino García Martínez es un teólogo del Pontificio Instituto Bíblico de Roma y ordenado presbítero. Y los trabajos de este estudioso los tengo y los utilizo con frecuencia, por la sencilla razón de que me es indiferente la fe que procese, porque no los mezcla con sus estudios académicos. Por lo tanto, si algún fundamentalista me quiere pillar por ahí, está equivocado. Dicho lo cual, vamos a ver algún otro trabajo de Carsten Peter Thiele, que es el que nos interesa, para que nos hagamos una idea de si realmente fue uno de los grandes papirólogos de renombre. Carsten Peter Thiele no solo consiguió fama, entre comillas, entre el gran público, y hablo del gran público como personas de a pie en general y no de los académicos en particular, por apoyar la hipótesis de O'Callaghan sobre el 7Q5. En 1995 se pronuncia en la revista Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Band, volumen 105, página 13 al 20, acerca de otro papiro, el P64, en un artículo bajo el título Papyrus Magdalene Greek 17, Gregory Aland, a Reappraisal, es decir, una reevaluación del manuscrito. En su conclusión escribe: It could be redated from the late 2nd to the late 1st century, sometime after the destruction of the temple in Jerusalem. Un año después, en 1996, publica un libro junto a un periodista, Matthew Ancona, bajo el título tendencioso Der Jesus-Papyrus, die Entdeckung einer Evangelienhandschrift aus der Zeit der Augenzeugen, que traducido quiere decir El papiro de Jesús, el descubrimiento de un manuscrito de los evangelios de la época de los testigos oculares. Vamos a ver pues en qué consiste este otro papiro catalogado como P67. Para la siguiente información seguiré en parte el artículo publicado por Klaus Bachtel en la Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, el volumen 107 de 1995, páginas 73 al 80. El papiro es comúnmente conocido como papiro Magdalene por haber sido donado al Magdalen College procedente de Luxor y forma parte de un mismo manuscrito, el P67 o papiro Barcelona y posiblemente el P4. Estos fragmentos contienen textos del Evangelio de Mateo, cuya datación se consensuó situándolo en el siglo II después de la Era Común, pero Carsten Peter Thiele, por motivos paleográficos, dice, lo redata hacia el año 60 o quizás anterior. Para datar el papiro, Carsten Peter Thiele los compara con manuscritos griegos del siglo I y concluye que tienen tales similitudes paleográficas que el P64 debe datarse en la misma época. Para empezar, obvió todo artículo de trabajos independientes entre sí que llegaron a la conclusión, en base a estudios paleográficos, que el manuscrito debía ser datado alrededor del siglo II después de la Era Común. Como por ejemplo, que se observan detalles que sitúan la escritura como predecedora de la llamada escritura bíblica unicial, una forma de escribir que no se limitó a los textos bíblicos y que Guglielmo Cavallo demostró que empezó a aparecer sobre el siglo II. Detalles más específicos podéis encontrarlos en el artículo de la revista que os he mencionado y que puede hacer llegar a aquel que lo desee.
El artículo de Carsten Peter Tide aparece también en el Tyndall Bulletin, el 46.1, una revista académica de revisión por pares de 1995, páginas 29 al 42, bajo el mismo título, donde señala algunas distintas lecturas del manuscrito y, lo que más nos importa, la redactación del mismo. Los manuscritos que Carsten Peter Tide utiliza para compararlos con el P64 y así establecer su datación hacia mediados del siglo I son el conocido como Rollo de los Profetas Menores, catalogado como 8HEV12 griego, procedente de la cueva 8 de Qumran. En segundo lugar, el papiro de la cueva 4, catalogado como papiro 4Q LXX Leviticus B, datado hacia la primera mitad del siglo I. En tercer lugar, el pergamino igualmente procedente de la cuarta cueva de Qumran, el 4Q LXX Leviticus A. Recordemos que la diferencia entre un papiro y un pergamino es que el papiro se fabrica a partir de fibras de una planta y el pergamino es cuero o piel de animal. Y por último, aunque de forma muy vaga, hace referencia a los papiros de Herculano. Llama la atención del artículo de Tide que haga alusiones muy vagas sin concretar. Por ejemplo, cuando habla de las similitudes entre las letras del P64 y el papiro LXX de la cueva 4 Leviticus B, escribe: There also is a Greek papyrus from Qumran Cave, which shows several letters resembling Papyrus Magdalene, such as the alpha, the beta, etc. Es decir, tal como la alfa, la beta, etc. Se espera de un papirólogo que enumere todas las letras en las que ve similitudes y no lo zanje con un etcétera. Y lo más importante, que no indica en todo el artículo qué características concretas le hace concluir que la caligrafía procede de una misma época. Más de lo mismo hace con 4Q LXX Leviticus A, listando varias letras, concluyendo con el ambiguo etcétera. Y quizás lo más llamativo sea que, pese a identificar las placas fotográficas con las que trabajó, no aporta fotografías de estas placas con las cuales se puede hacer esa comparación y verificarlo. En respuesta a Carsten Peter Tide aparece en la misma revista un artículo de Peter Heath, The Date of the Magdalene Papyrus of Matthew, in response to Carsten Peter Tide, la revista Tyndall Bulletin 46.2, 1995, página 251 al 285. En este artículo se hace objeción a todo lo propuesto por Tide, pero lo que aquí nos interesa son los argumentos acerca de las supuestas similitudes o equivalencias entre la caligrafía en los distintos manuscritos. Y aquí el autor le echa en cara a Tide su vaga precisión. Así que analiza esas letras que Tide sí menciona directamente, y en este caso sí entra en detalles de la caligrafía letra por letra, comparando las de un manuscrito con otra, e igualmente importante, aporta las fotografías de los manuscritos. La revista es de 1995, por lo que las fotografías que aporta, o los facsímiles o las fotocopias, tienen mucho menos calidad que las fotografías digitalizadas de las que disponemos hoy día. Así que procedemos a hacer un ejercicio propio y vamos a comparar la caligrafía de un manuscrito y otro utilizando fotografías digitales. De los manuscritos del Nuevo Testamento tenemos el estupendo portal de Daniel Wallace, del Center for Study of New Testament Manuscripts. Aquí tenemos fotografías del P67 hechas por el propio Instituto de Daniel Wallace, pero para el P64, que está englobado bajo el P67, recordemos que son fragmentos de un mismo manuscrito, Wallace al parecer utilizó las fotografías o facsímiles existentes, por lo tanto la calidad no es la deseada, pero nos vale para nuestros propósitos. Aún así, he conseguido fotografías de una de las dos caras con mejor calidad, aunque no con mejor o mayor resolución. La resolución se le ha podido aumentar mediante herramientas de inteligencia artificial, doblándole la resolución. Para la comparativa con el 8HV, recurrimos a las fotografías a alta resolución del portal de Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library, la placa 538, fragmento B/37-1386. Imagen del manuscrito, que es el que está identificado en el artículo de Peter Heath, perteneciente a la placa número 2. Vamos a tomar como ejemplo para comparar 4 letras, la alfa, la epsilon, la rho y la nu. La primera comparación la hacemos pues con la letra alfa observando su anatomía.
La primera diferencia que salta a la vista es el trazado del filete o barra, esa línea horizontal. En el papiro P64 y 67, esta barra tiene una inclinación ascendente de izquierda a derecha, mientras en el pergamino 8HEV esa barra es horizontal. Veamos la letra epsilon. Podemos observar, tanto en P64 como P67, cómo la barra horizontal está conectada con lo que es la panza, mientras en el manuscrito Qumranita la barra está desconectada de la panza. Ahora comparamos la letra Ro. En el manuscrito de Mateo, el asta de la Ro es grueso, del mismo grosor que el resto de la letra, mientras en el pergamino el asta es una línea fina. Por último, comparamos la letra Nu. Igualmente, la Nu es diferente. Vemos que en el pergamino tanto el ápice como el vértice es un ornamento por un grueso punto o trazado sobresaliente, mientras en el papiro de Mateo son trazos estilizados. En general, la caligrafía del pergamino está más elaborada, con esos trazos o puntos en los ápices y vértices o los extremos de las astas. Por el contrario, en el papiro observamos trazos simples. Igualmente, la separación entre palabras en el papiro apenas se distingue, mientras en el pergamino el espacio es claro. Teniendo en cuenta estas clarísimas diferencias, pretender ver aquí una caligrafía similar es una temeridad, y solo puede obedecer a la necesidad de Casm Peytatir de desear que el Evangelio de Mateo fuese escrito por un testigo ocular. Es posible que los más fundamentalistas que tengan el mismo deseo aleguen que diferenciar la caligrafía entre manuscritos es una tarea muy subjetiva, cada cual que juzgue, pero tenemos otro trabajo de Casm Peytatir datando nada más y nada menos que una reliquia en base a argumentos filológicos, dándola por auténtica. Y tenemos de nuevo el mismo problema. ¿Fue Casm Peytatir un pésimo paleógrafo, papirólogo y filólogo o simplemente sufría de un sesgo confesional? En esta ocasión será un análisis por carbono 14 el que desmienta la supuesta metodología filológica de Casm Peytatir, donde éste se equivoca por varios siglos. ¿De qué reliquia estamos hablando? Del Titulus Crucis. Esa inscripción que se colocó en la cruz de Jesús en forma de burla y advertencia a navegantes que pretendiesen el reino de Israel para sí. Pues bien, Casm Peytatir escribe de nuevo un libro junto al periodista de Ancona en el año 2000, de nuevo con un título tendencioso y amarillista. Das Jesus-Fragment, Kaiserin Helena und die Suche nach dem Kreuz. El fragmento de Jesús, emperatriz Helena y la búsqueda de la cruz. Por desgracia para Casm Peytatir, la reliquia fue sometida en 2002 a un análisis mediante el carbono 14, y el resultado fue que procedía de finales del siglo X o principio del XI. El informe está disponible online en el portal de la Universidad de Cambridge y dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Teniendo en cuenta este tipo de aportes académicos evidentemente viciados por su sesgo confesional, no es extrañar que con su contribución acerca del 7,5 haya ocurrido exactamente lo mismo. No comparto pues con el compañero Javier Salazar en primer lugar la etiqueta asignada a Casm Peytatir de gran papirólogo o persona de mucho renombre, a no ser que con lo de renombre tengamos más en cuenta el amarillismo que generó y no tanto paradigmas académicos. Y en segundo lugar, que se haya de tener en cuenta a este señor si queremos aprender del mundo de la papirología. Simplemente no es un referente en nada. Veamos pues esa contribución de Casm Peytatir y en especial lo referente a la fotografía del microscopio realizado por el Departamento de Policía Forense de Israel en lo que al 7Q5 se refiere, fragmento que es el objeto principal de estudio de esta serie de vídeos. Y por si alguien ve este capítulo por primera vez, recordaros que esta es la tercera entrega de la serie 7Q5 no es del Evangelio de Marcos. Para reiniciar el hilo, retomemos lo que aportó el compañero Javier Salazar en su ponencia en el canal de mi amiga Carla Investigando la Historia, canal que recuerdo que os recomiendo si queréis conocer el mundo bíblico estudiado desde las ciencias bíblicas libres de dogmas de fe. Veamos pues un fragmento de la intervención de Javier Salazar. Ahora vamos al detalle.
Fíjense lo que pasa aquí. Según el segundo renglón, esta letra que está aquí, que es la ni, la nu, también como se dice en griego, según Benoit, que es otro experto, él dice que no es una nu o una ni, sino que es una alef en el segundo renglón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué alega Benoit? Dice, esto es lo que alega Benoit. Dice, el tamaño es mucho más pequeño. ¿Te acuerdas que hablamos ahorita del tamaño de las letras, no? Él dice, el tamaño es mucho más pequeño. No puede ser una nu porque el tamaño es mucho más pequeño. Es de 3,0 milímetros que la del cuarto renglón. Porque recordemos que en el cuarto renglón también hay una letra parecida. Entonces él la está comparando y está diciendo, bueno, si la del segundo renglón mide esto, la del cuarto renglón mide igual, entonces quiere decir que estamos hablando de la misma letra. Ahora dice O'Callaghan, no, eso no tiene nada que ver porque a la final esto es un manuscrito. O sea, no estamos hablando de unas letras tipo molde, estamos hablando de que es un manuscrito, o sea, se pueden hacer una letra un poquito más pequeña, más grande que otra. En defensa a ese renglón llega Boisman, apoya la idea de Benoit, de Gordon y de otros defensores. En el caso de los que defienden a O'Callaghan está Tiede, que ya lo nombramos, y está Herbert Gunder. Pero pasó algo, esto no quedó aquí. Fíjense lo que sucede. El 12 de abril de 1992, la División de Identificación y Ciencia Forense de la Policía Nacional de Israel adelantó una rigurosa inspección en el fragmento original. Y el diagnóstico presentado estuvo a favor de la interpretación de la letra como nu, o sea, lo que dijo O'Callaghan. La inspección fue transmitida en directo por la televisión de Bavaria y con la presencia de notables científicos interesados en el tema. O sea que, en pocas palabras, O'Callaghan venció, vamos a decir aquí, a través de este análisis, pudo demostrar de que la letra que él estaba tratando de demostrar, que era la nu, sí era, y no la que dice Benoit, que era la alef. Carsten-Peter Thiede hizo del asistente de la nu su caballo de batalla. La identificación del 7,5 como parte del Evangelio de Marcos dependía de forma crucial de que esa letra tenía que ser sí o sí una nu. Según Carsten-Peter Thiede, la fotografía de la policía forense fue la prueba definitiva y según las palabras del compañero Javier Salazar, O'Callaghan venció. Carsten-Thiede quiere ver en esta fotografía restos de tinta del asta en diagonal que falta y supuestamente conecta con el extremo del siguiente asta en vertical. La realidad es que esa zona oscura que él identifica como restos de tinta, en realidad se trata del juego de sombras que causa la rugosidad de la superficie del papiro. Pues bien, recordemos que el compañero Javier Salazar afirmó que el Departamento de Policía Forense le había dado la razón a O'Callaghan. No tengo ni idea si la policía se pronunció al respecto o simplemente se limitó a entregar las fotografías. Si fue la policía la que dio su veredicto, recordemos que la policía no tiene ni idea de papirología. Así que lo que nos interesa saber es qué es lo que dijeron los papirólogos una vez analizadas y estudiadas estas fotografías. Robert H. Gundry, en el artículo No Nu in Line of 7Q5, a Final Disidentification of 7Q5 with Mark, del 52 al 53, haciéndose eco de las fotografías aportadas por Carsten-Peter Thiede, entregadas por el Departamento de Policía Forense de Israel, hace una comparación exhaustiva de los más mínimos detalles observables en las fotografías de las letras y concluye que el supuesto asta de la nu en realidad no es más que una sombra. Vamos a ver un trabajo de Stefan Enste, que en parte tiene colgado en su blog, donde veremos algunos detalles de un análisis de la fotografía y los restos de tinta de los trazos que ayuden a reconstruir esa letra clave. El enlace a su blog lo dejo en la descripción del vídeo. Trabajo que aparece también en la revista Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, el número 126 del año 1999, páginas 189 al 193, es decir, 7 años después del show televisivo de la televisión de Bayern o Baviera, donde se presentaron las fotografías al gran público. Sobre esto escribe Stefan Enste.
el supuesto resto de una línea diagonal de la Ni o la Nu. De hecho, este es solo una parte particularmente áspera en la hoja del papiro. Esto ya se puede ver por el hecho de que la estructura granulada y rugosa también continúa claramente por fuera y por arriba del área de la supuesta línea. Al igual que Stefan Ensted, Robert H. Grundy acusa a Tide de identificar una sombra con un trazo de tinta. En la misma dirección se pronuncia Stefan Fan, citado por Grundy en el mismo artículo. Stefan Ensted va un paso más allá y selecciona mismas letras, identificables sin duda alguna, de distintas líneas y las superpone. Y el resultado es que son extremadamente similares al tratarse del mismo escriba que hizo la copia. Sin embargo, si se superpone la Nu de la línea 4 con la supuesta Nu de la línea 2, el resultado es negativo. Por contra, si se superpone lo que supuestamente es el asta vertical de izquierda de la Nu con la iota de la línea 3, esta coincide. De la misma forma, si se combina el trazo que Carsten Peter Tide identifica como el comienzo del asta vertical derecho de la Nu con una alfa que no aleph, como decía Javier Salazar, de la palabra Kai, el trazo coincide con el principio inferior del asta izquierdo de dicha letra alfa. Es más, Stefan Ensted acusa a Tide de eliminar en sus reconstrucciones aparecida en la tapa del libro de Jesus Papyrus trazos de la tinta para sostener su reconstrucción de la Nu. Cito a Stefan Ensted traduciéndolo. Para que la reconstrucción parezca más creíble, se eliminan los rastros inequívocos de tinta de la imagen original. Aquí los hechos se falsifican porque solo este engaño hace que la Nu reconstruida parezca plausible. Podemos pues compartir la conclusión de Stefan Ensted. Die These 7q5 = Markus 6,52,53 ist falsiert. La hipótesis 7q5 Marcos 6,52 al 53 es falsada. Por supuesto que todos esos artículos que he ido citando a lo largo de mi exponencia se lo haré llegar a aquel que me lo solicite. En síntesis, Carsten Peter Tide ha aportado poco y nada a la papirología y más al amarillismo y a la polémica. Sus trabajos están viciados evidentemente por su condición de creyente, sea esto en el estudio del fragmento del Nuevo Testamento, el P64 o el 7q5, o la reliquia del Titulus Crucis. Incluso llega a afirmar que la resurrección de Jesús en un cuerpo carnal es un hecho histórico. En concreto, en lo que el 7q5 se refiere, hace de la identificación de la letra Nu su campo de batalla, del cual depende, según sus propias palabras, la identificación de 7q5 con Marcos. Sin embargo, ve trazos de tinta allá donde solo hay una sombra e incluso elimina en sus imágenes trazos de tinta que no le convienen. La mentira piadosa, el engaño piadoso, siempre ha formado parte de las iglesias cristianas, si con ello se favorecía la gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo. Así que yo le quito la etiqueta de gran papirólogo que le asignó el compañero Javier Salazar y en ningún caso le recomiendo este papirólogo a nadie como papirólogo imprescindible a tener en cuenta para conocer el mundo de la papirología. Esta es la tercera entrega de la serie 7q5 No es del Evangelio de Marcos. En una próxima entrega nos ocuparemos de la supuesta prueba del ordenador, que aparentemente comprobó sin lugar a duda que el fragmento solo pudo pertenecer a Marcos. Revisaremos también la supuesta prueba de que el cambio de la letra delta con la tau se pudo dar en el fragmento procedente de las tierras de Judá, prueba traída por los pelos in extremis por O'Callaghan para explicar esa forma peculiar de O'Callaghan de leer el fragmento. Y ya por fin nos ocuparemos también del asunto de los patrones de las fibras de los fragmentos que permitieron relacionar fragmentos entre sí, lo que hizo mucho más fácil su identificación. Gracias de nuevo a todos a quienes seguís esta serie. Os recuerdo que una vez a la semana tengo un directo preguntas y respuestas, donde en directo me expongo a vuestras preguntas acerca de la temática que trata mi canal. Nos vemos pues en una próxima cita con Dragon Art 666.